Buenos días, me da gusto saludarles, qué bueno que nos sintonizan. El día de hoy queremos traer una palabra de parte del Señor para sus vidas. Quisiera ahí como están en la comodidad de sus hogares, por favor inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a hacer una oración y empezamos. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Te pedimos permiso para poder registrar, para poder indagar tu palabra. Trae un mensaje específico a nuestros corazones. Queremos que esta palabra dé fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y te damos gracias. Amén. Bueno, les quiero recordar que hace 8 días vimos como 12 espías de alguna manera salieron de Kadesh Barnea y subieron alrededor de unos 400 kilómetros hacia el norte para investigar la tierra prometida. Ellos, como vimos, eran 12, era un líder por cada una de las tribus de Israel. La misión que tenían era investigar, ¿verdad?, cómo iban a atacar esa tierra, cómo iban a poseer esa tierra, a dónde tenían que acampar, si eran lugares con agua, si era un lugar para el campamento general o un lugar para el campamento del ejército. Recordemos que venían 600,000 soldados y aproximadamente entre niños y mujeres eran unos 2 millones de personas. Así es de que hasta ahí nos quedamos la vez pasada. Ellos regresaron después de esa travesía que duró 40 días y cuando regresaron trajeron noticias que de alguna manera nos llaman la atención. 10 de ellos estaban estaban en contra de ingresar en la tierra prometida y 2 de ellos estaban a favor de entrar y poseer la tierra que Dios les había prometido. Así es de que eran 10 contra 2, ¿verdad? De eso precisamente es la historia de este día. Este es el 7º capítulo del Éxodo. Recordemos entonces que esto sucedió alrededor de 1446 años antes de Cristo. Y titulé esta parte, este capítulo como 40 días o 40 años. ¿Por qué le puse este nombre? Bueno, porque de alguna manera 2 de los que decían que sí se podía poseer la tierra estaban dispuestos ya a ingresar para poderla poseer. Solamente 40 días les fueron suficientes para tomar esa decisión, pero los otros tuvieron que pasar 40 años para poder ingresar, para poder tomar esta decisión. Bueno, quiero iniciar este capítulo, ¿verdad? Acuérdense ustedes que son 40 años o 40 días y eso surge de este versículo que dice: la exploración del país duró 40 días. Así que ustedes sufrirán 1 año por cada día, 40 años llevarán a cuestas su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Este texto es muy simbólico porque de alguna manera partió el Señor la incredulidad de la fe, ¿verdad? 2 de ellos estaban dispuestos después de 40 días a ingresar en la tierra prometida, repito, y los otros no les fue suficiente. Veamos qué cosa es lo que pasa. Les traje este mapa para recordarles geográficamente hablando a dónde estaba el pueblo de Israel. Todo el campamento estaba ahí, en la parte inferior del mapa, estaba en Kadesh Barnea. Y de ahí salieron los espías rumbo al norte, siguiendo la línea punteada, pasaron entonces por Hebrón, llegaron entonces hasta Jerrob, y bueno, de ahí regresaron una vez más. La travesía completa desde ida y vuelta fueron unos 400 kilómetros y duró 40 días. Les recuerdo esto, llegaron los 12 y dieron la noticia al pueblo de Israel. Así es de que cuando supieron el pueblo de Israel, cuando supo, ¿verdad?, la información de estos 10 espías, que era imposible entrar. ¿Se acuerdan ustedes que ellos dijeron que se sentían como langostas y que había gigantes ahí y que se sintieron de alguna manera ellos como langostas y dijeron: no podemos entrar en esa tierra? Esa gente es una raza
fuerte, las ciudades están amuralladas, no podemos entrar en ese lugar. Es imposible hacerlo, ¿verdad? Por otro lado, Josué y Caleb dijeron, sí podemos hacerlo, lo podemos lograr. Dios está con nosotros, como vamos a ver en el desarrollo de la plática, y nosotros podemos poseer esa tierra. Así es de que esto desató, esta incredulidad que había en el pueblo, desató entonces una murmuración. Y dicen estos versículos que siguen, se tratan acerca de la murmuración de este pueblo. Toda esa noche, fue un día muy largo, y toda la noche estuvieron murmurando, y estuvieron diciendo, no podemos, pero esto lo hacían a gritos, ¿verdad? Y estaban quejándose, estaban llorando y estaban reclamando. Como vamos a ver, primero reclaman a sus líderes. Y entonces empieza el capítulo de esta manera, dice, aquella noche toda la comunidad de Israel se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y contra Aarón. Y la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. Fíjate que esta es una murmuración, como lo demuestra el primer versículo, es una murmuración contra sus líderes, los que tenían ahí enfrente. Dicen, ¿cómo es posible que se les ocurra eso a ustedes? Nosotros somos incapaces de lograrlo, no podemos entrar ahí. Empezaron a llorar, imagínate un llanto de 2 millones de personas, era todo un escándalo, todo un tumulto lleno de murmuración ahí. Esto es importante que me sigas, porque la incredulidad te lleva a la murmuración. Tú puedes darte cuenta, un hombre que está murmurando de la iglesia, está murmurando de su familia, está murmurando, es una persona que es un incrédulo. Y así esta población estaba murmurando en contra de sus líderes. La segunda parte de el segundo versículo que leímos en este lugar, dice, más nos valdría morir en este desierto. Esta frase la estuvieron repitiendo en prácticamente todo el trayecto hasta poder ingresar después de 40 años a la tierra prometida. No es la primera vez que lo dicen. Acuérdense ustedes que también lo dijeron cuando se vieron acorralados por los egipcios. Tenían a Pijajirot de un lado y del otro lado las montañas de Migdol, y atrás tenían a los egipcios y enfrente estaba el mar, y volvieron a decir estas mismas palabras, más nos valdría morir en este desierto. No creían, y por supuesto entonces iban a murmurar. Yo espero que en esta cuarentena, aunque estemos arrinconados y aunque estemos de alguna manera pues presionados, yo espero que en esta cuarentena de alguna manera surjas como un campeón, como todo un hombre de fe. Estos hombres no fueron así, solamente era pues 4, podríamos decir, Moisés, Aarón, Josué y Caleb, solamente. Así es de que pues era arrolladora la mayoría. Y fíjate lo que estaban diciendo. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Ahora voltean contra Dios para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Mira, estas frases, como te vas a dar cuenta, las toma muy en cuenta el Señor. Ahora ya no es una murmuración en contra de Aarón y en contra de Moisés, sino ya es una murmuración volteada en contra de Dios mismo, y murmuran en contra de él y le dicen, ¿para qué nos ha traído? Para morir atravesados por la espalda y para que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. Estas frases las toma muy en cuenta el Señor, como te vas a dar cuenta después en el transcurso del relato. Esto me llamó la atención y te quiero decir, cuando tú estés ante la presencia de Dios, cuida muy bien tu boquita. Cuida muy bien lo que estás diciendo, porque Dios toma en cuenta tus expresiones. ¿Sí? Como nos vamos a dar cuenta, Dios toma sus expresiones para emitir un juicio en contra de ellos. Así es de que esta murmuración ahora es contra Dios.
Y bueno, lo que sigue, cuando una persona es incrédula, repito, se vuelve un murmurador y termina siendo un rebelde. Ese es el proceso. Incredulidad, murmuración, rebeldía. Yo espero que tú no sigas ese camino, pero estos hombres sí lo siguieron. Primero fueron incrédulos, no creían que con él, con ese pueblo venía un Dios todopoderoso. ¿Sí? No pudieron darse cuenta de que Dios había abierto el mar rojo, y los había hecho pasar por un lecho seco. Y cómo Dios de alguna manera había cerrado el mar y había ahogado a todos sus enemigos. Eso ya lo habían olvidado. Para estas fechas estaban aproximadamente a mitades de agosto, y yo creo que era necesario que permaneciera en su memoria apenas 8 meses que habían salido de Egipto, y ellos estaban murmurando en contra del Señor, ¿sí? Y estaban siendo ya unos rebeldes. La rebeldía es una manifestación exterior de la murmuración, ¿sí? El murmullo, la murmuración es en voz baja, en secreto, en oculto. Los murmuradores suelen ocultarse. Cuando encuentra un murmurador otro que compate, porque como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Entonces se juntan los murmuradores y empiezan a hacer acuerdos entre ellos, y lo que sigue es la rebeldía. Todo esto sucedió en esa noche. Había una demostración de incredulidad, el no podemos, ¿sí? Y había también una murmuración, y lo que resultó fue en una rebeldía entonces. Y vamos a ver entonces estos versículos que nos hablan de ello. Empezaron ya entonces a decir, y no unos a otros decían, dice, escojamos a un cabecilla que nos lleve a Egipto. ¿Sí? Se fueron en contra del liderazgo del pueblo. ¿Sí? Ellos querían eliminar ese liderazgo. Esta es una manifestación de rebeldía. Y bueno, yo le doy gracias a Dios que hay mucha enseñanza en su palabra. Cuando tú te encuentres con una multitud de rebeldes, lo que tú tienes que hacer no es ponerte a discutir con ellos. Si tú te pones a discutir con los rebeldes, no vas a acabar. Un rebelde tiene de alguna manera todo el armamento del enemigo. No puedes entrar en su corazón. Solamente Dios puede cambiar a un rebelde. Así es de que estos hombres, al encontrarse, tanto Aarón, Moisés, Josué y Caleb, encontrarse con una multitud de rebeldes, lo que hicieron fue exactamente lo correcto. Postrarse ante Dios, quien tiene todo el poder y toda la sabiduría, mantenerse ahí, ¿sí? Y decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Contén esta multitud. Solamente tú lo puedes hacer. Ese es el lugar correcto que todo líder prudente debe de tener. Cuando una iglesia se divide, cuando en una iglesia surge rebeldía, lo único que tiene que hacer el líder es ir y postrarse ante el Señor y decirle, solamente tú puedes resolver esto. Esa es la ventaja de un verdadero llamamiento, y decirle al Señor, yo estoy aquí porque me amaste, yo no vine por mis pistolas, así es de que, Señor, esto te corresponde a ti. Si yo no debo de estar, sácame, pero si voy a estar aquí, confírmame, Señor. Y estos hombres hicieron eso. Pero déjame decirte, no fue la primera vez. Te va a llamar la atención si tú sigues estudiando el Éxodo, que es interesantísimo. No es la primera vez, no solamente es la primera vez, sino que varias veces este pueblo quiso cambiar su liderazgo. O sea, mostró su rebeldía en contra del Señor. ¿Por qué digo en contra del Señor? Porque a Moisés y Aarón no se habían puesto ellos solos. Dios es el que los había llamado. ¿Sí? Así es que toda rebeldía en contra de estos líderes no era en contra de ellos, era en contra precisamente del Señor. Así es de que estos líderes tuvieron que soportar toda esa prueba tremenda. Hicieron lo correcto. Dice aquí el versículo, fíjate qué dice este versículo. Dice, entonces Moisés y Aarón
cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Ahí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en una señal de duelo. Eso es lo único que se podía hacer en ese momento. ¿Qué podrían hacer cuatro individuos contra todos esos 2 millones de gentes? Nada, solamente buscar el amparo del Altísimo. Le doy gracias a Dios que cuando tú eres llamado de parte del Señor, dices que se venga el mundo entero, Señor. Yo sé en quién he creído, y yo sé que tú me sostendrás. Si tú quieres que me vaya, me voy. Si tú quieres que me quede, sosténme. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque dependemos directamente del Señor, no de nuestras fuerzas. Josué y Caleb tratan de explicar a la gente, ¿verdad? Tratan con los líderes que estaban ahí, ¿verdad? Tratan de hablar y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. ¿Sí? Entonces, ellos están en su posición, como en el capítulo anterior de hace 8 días. Dice: por favor, ¿sí? Esta tierra es una tierra increíblemente buena. Es la expresión que hay en este versículo. Y dice algo importantísimo en el versículo número 8: si el Señor se agrada de nosotros, esto es algo importante. Dios te va a dar ese territorio, Dios te va a dar esa empresa, Dios te va a dar ese negocio, pero siempre y cuando seas del agrado del Señor. ¿Cómo vas a poder lograr el agrado del Señor? Cuando tú le creas a Dios. ¿Sí? Porque muchos creen en Dios, pero no le creen a Él. Así es de que yo estuve pensando en este versículo. Ellos estaban totalmente conscientes de que si le agradaban al Señor, el Señor les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Fluye leche y miel, esta es una expresión hebrea que quiere decir abundancia en la agricultura y abundancia en la ganadería. Es lo que quiere decir. Bendiciones de la tierra y bendiciones de los animales. Y están ahí, dice: así que no se rebelen contra el Señor. Ellos entienden muy bien esto. No es contra Moisés ni contra Aarón, sino es contra el Señor. Y les dice: no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Es una expresión que entendemos muy bien en español. No, ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. En relación a eso, ¿verdad?, yo escribí esto, ¿verdad? Josué y Caleb vieron de una manera diferente el panorama de la tierra prometida. Iban 12, 10 lo vieron de una manera y estos 2 lo vieron de otra. Ellos vieron que ya esas poblaciones tenían una gran perversión, ¿verdad? Eran gente perdida, metida en los vicios, con idolatría, con hechicería. Tenían de alguna manera degeneraciones extremas, adoraban a sus ídolos con perversión sexual. Entonces Josué y Caleb decían: estos hombres ya están perdidos. Los otros espías se habían fijado en la fuerza y en la estatura de los cananeos, pero estos se habían fijado en su perversidad, y de ahí inferían que Dios los había desamparado de antemano, y por eso su protección, en el original dice su sombra, se había marchado. Es de que ellos no podían de alguna manera ya contar con el amparo de Dios. Pero no sirvió las explicaciones de Josué y de Caleb. Estos hombres estaban empecinados en aniquilar, incluso en apedrear a Moisés y a Aarón. Y estos versículos que siguen hablan precisamente de esto. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos,
entonces la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Qué tremenda impresión de parte de Dios, ¿verdad? Como diciendo, yo defiendo a mis siervos, yo defiendo a mis ungidos, ¿verdad? Y yo estoy por ellos, ¿verdad? Cuando esto vieron, ¿sí? Entonces de alguna manera yo creo que pues le fueron midiendo al asunto y se contuvieron, pero estaban yo creo que a punto de apedrearlos, ¿verdad? Imagínate 2 millones contra 4 personas, no iban a poder hacer absolutamente nada si ellos no contaban con el amparo de Dios. Parece ser que no iba a pasar nada, pero no es cierto. Ya le habían fastidiado a Dios, habían provocado un gran enojo del Señor, ¿sí? Como pocas veces yo creo que el Señor se enojó, en esta ocasión lo habían irritado estos hombres ahí en Kadesh Barnea. Entonces fíjate lo que pasa. El Señor manifiesta entonces su enojo y empieza a hablar con Moisés, ¿sí? Y le empieza a decir: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Y mira, el transcurso de la semana, de una manera pues casual, me di cuenta de una persona que sí la reconozco, pero ha estado murmurando de la iglesia. Y a mí ya no me da coraje eso. No voy a reclamarle. Me da miedo cuando encuentro gente que se dedica a murmurar de la iglesia, a murmurar del pastorado, murmurar del liderazgo de la iglesia. Me da miedo, porque no es contra nosotros, lo hace directamente en contra del Señor. Y no nos vamos a defender nosotros, ténganlo por seguro, ¿sí? Quien nos va a defender es el Señor, ¿sí? Entonces el Señor, cuando hace esto, lo hace de una manera impactante, como te vas a dar cuenta en la historia que estamos revisando. Y dice este versículo que el Señor estaba molesto, mostró su enojo. Y fíjate nada más, Él está dispuesto, ¿sí?, a hacer algo impactante. Él quiere borrarlos a todos. Se los quiere acabar en esa noche. Mira lo que dice: voy a enviarles una plaga que los destruya. Y le promete a Moisés: pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Esa es la propuesta y esa es la posición de parte de Dios. Oh, tremendas cosas, ¿no? Una historia tremenda. Mira, no todas las noches son iguales, como te puedes dar cuenta. Hay veces que en la vida tenemos momentos muy especiales. Los historiadores dicen que no todo es cronos, o sea, no todo el tiempo se puede medir igual, ¿sí? Hay también kairos, que es el tiempo de Dios. Son momentos señalados en nuestra existencia en donde las cosas son un parteaguas. Así es de que debes de tener la suficiente sensatez para que si tú te encuentras en un kairos, en un tiempo en que pueda ser un tiempo decisivo de parte de Dios, tú tomes la dirección correcta. ¿Sí? Yo sé que estamos ahorita en cuarentena por esto del COVID-19 y es un tiempo en el cual yo creo que muchos de los que estamos, pues podemos decirlo, sufriendo el encierro, ¿verdad? Ahí es donde Dios está probando nuestras personas, está probando la calidad de nuestra fe. Yo espero que tú no te vuelvas un incrédulo. Yo creo que es necesario que tú revises todo lo que Dios ha hecho contigo. Nosotros podemos decir, pero qué hombres tan necios. ¿Cómo es posible
que hace 8 meses ellos pudieron ver un milagro sobrenatural de haberse abierto el mar Rojo para que ellos pasen. ¿Cómo es que ya se les olvidó? Pero también yo creo que puede decirnos el Señor, ¿cómo es que ya también se te olvidó a ti? Que pasaste en medio del COVID y a ti no te dio. ¿Cómo es que platicaste con fulano que ya no está por la plaga y estás tú? Y puede decirnos tantas cosas. ¿Cómo es que el Señor permite que tengas alimento? De una manera sobrenatural ha estado mandando alimento a nuestras casas el Señor. Y hemos estado viendo sus maravillas. Yo creo que también nosotros debemos de abrir nuestro corazón, no ser incrédulos, mucho menos seguir en esos pasos que estos siguieron, que fueron la murmuración y la rebeldía. El Señor está molesto y le dice, voy a borrarlos y te voy a hacer a ti, de tu descendencia, voy a hacer un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Pero fíjate qué pasa con Moisés. Moisés verdaderamente amaba al pueblo de Israel. Fíjate lo que dice. En ese momento, bueno, escribí esto, intervino Dios mismo y reveló su gloria en medio de ellos y emitió un juicio. Toda la nación sería aniquilada inmediatamente. Los iba a destruir, iba a empezar un nuevo pueblo con Moisés. Pero Moisés, en lugar de decir, sí Señor, arrasa con todos los rebeldes, Moisés tenía un gran amor por su pueblo. Como solemos tenerlo muchos de los siervos del Señor. Algunos que he encontrado y que he podido saludarlos, me han manifestado cómo extraña la iglesia. Y yo también puedo decirles, también yo la extraño, me siento triste, ¿verdad? Cuando me preguntan por teléfono, por mensaje, ¿cómo se encuentra, pastor? Yo tengo que decir lo que hay en mi corazón. Estoy triste. Los amo a todos ustedes, mis hermanos. A todo creyente en Cristo lo amo, porque somos de la misma sangre, de la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Así Moisés empieza a interceder por el pueblo y hace una oración majestuosa. Yo lo puse como una oración magistral. Moisés empieza a orar, ocupa el tiempo de una manera correcta. Y fíjate que empieza a decirle a Dios. Moisés le argumentó al Señor, recuerda que fuiste tú que con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de este país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de tu pueblo. Aquí, fíjate, aquí hace mención, dice ahí, subrayé, con tu poder, dice. Moisés le argumentó al Señor, recuerda que con tu poder sacaste de Egipto a todo este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de esto, se van a burlar de ti, se van a burlar de tu poder. Esto sería un atentado a la omnipotencia de Dios. Es una oración magistral. Primero habla de su poder y le dice, es que no te puedes contradecir. Has manifestado un poder sobrenatural, no puedes negarlo, tú eres así. Habla, como vas a ver, de su omnipotencia, de su omnisciencia y de su omnipresencia. Como Moisés no puede presentarle a su pueblo porque no hay ninguna característica buena para poderlo hacer, entonces apela, se regresa a revisar la naturaleza misma de Dios y lo pone a él, ¿sí? Como de alguna manera diciéndole, evita, Señor, lo que no es cierto. No es posible, Señor, que tú actúes de esa manera. Por favor, le suplica. Sería un atentado contra tu misma omnipotencia, Señor. Y luego sigue orando entonces Moisés y le dice, también saben que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara, que tu nube reposa sobre tu pueblo
y que eres tú quien lo guía de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego. ¿Sí? O sea, has estado presente todo el tiempo, desde que salimos de allá. Has estado tú con la nube y has estado tú con la columna de fuego en la noche para brindarnos no solamente visibilidad, sino también abrigo, porque un desierto, tú sabes, es extremo calor y extremo frío durante la noche. La nube durante el día protegía del calor del sol, pero la columna de fuego, entiendo que no solamente brindaba luz durante la penumbra de la noche, en la penumbra de la noche, sino también brindaba calor, porque ese pueblo no podía vivir en esos climas extremos, ¿sí? Así es de que Dios estaba presente todo el tiempo. ¿Sí? Y puse ahí entonces, estuve pensando en esta oración y Dios me reveló esto. Lo lleva a decirle, sería un atentado con tu omnipresencia, Señor. Y la última parte de la oración dice, de manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán, el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. Porque se puede tener presencia constante, poder quizá, pero se necesita también sabiduría. Y entonces Moisés apela de una manera magistral y le dice, Señor, no puede ser así, porque sería un atentado a tu omnisciencia. Tú eres totalmente conocimiento, tú puedes ser capaz de todo, tú eres omnisciente, todo lo sabes. No se puede decir que tú no supiste el camino, no supiste llevarlo. Señor, tú eres omnipotente, tú eres omnipresente, pero también eres omnisciente. Y Moisés, de una manera magistral en su oración, apela a la esencia de Dios. Sí. Fíjate, sigue orando. Dios me hizo entender que no solamente Moisés oró para evocar la presencia de Dios, para describir su naturaleza en esta oración, sino también lo llevó el Espíritu Santo a describir sus obras. Y entonces empieza a hablar de sus obras. Dice, ahora Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Yo te he dicho que la Biblia es muy sabia y que de cada versículo podemos sacar mucha sabiduría. Empieza entonces Moisés a llevarlo hacia sus obras. Te repito, no pudo llevar a su pueblo porque era un pueblo incrédulo, un pueblo murmurador y un pueblo rebelde. Y entonces empieza a hablar acerca de su naturaleza y después empieza a hablar de sus obras. Yo creo que muchos de los pastores hacemos lo mismo. No podemos llevar a nosotros a un pecador y decirle, Señor, perdónalo porque es adúltero, porque es borracho o consume pornografía. No podemos hacer eso, pero podemos evocar en nuestras oraciones a la naturaleza de Dios y decirle, tú que eres un Dios todopoderoso, tú que eres un Dios que siempre ha estado con nosotros en la congregación, y aunque estamos en cuarentena estás con nosotros. Hablamos de su omnipresencia y luego podemos hablar de su omnisciencia y que sabes tú cómo destrabar a este hombre de esa mujer o esta mujer de ese hombre, o cómo puedes tú destrabar a este tipo de este alcohol y de esta droga o de esta pornografía, etcétera. Tú lo puedes hacer, Señor. Nosotros no, pero tú sí puedes. Y hablamos de su omnipotencia. Entonces,
nosotros podemos también ir pasando un segundo término, un segundo capítulo en nuestra oración, hablando de los hechos que Él ha hecho. Y entonces decirle: tú has sido siempre lento para la ira. Tú has sido siempre grande en misericordia. Tú siempre has perdonado la maldad. Aunque reconocemos, Señor, que no eres un solapador, que estás lleno de justicia. Porque esta oración de Moisés precisamente apela a todas esas cosas. Quiero detenerme un poquito acá y leerte una vez más estos versículos, que yo creo que estamos sacando enseñanza de ellos. Dice esta oración: ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor. Esto lo acababa de decir en el Sinaí. Y aunque perdonas la maldad y la rebeldía, esto es algo cierto, pero también le dice: pero también eres justo, jamás dejas impune al culpable. Entonces habla de los hechos. Qué hermosa oración. Allá en tu casa le puedes dar un repaso a todo esto. Y entonces culminamos diciendo: sería entonces un atentado al testimonio de las obras de Dios. Moisés sigue orando al Señor, dice, y sigue hablando de sus obras. Y le dice: por tu grande amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Señor, como diciéndole: ya lo has hecho antes, vuélvelo a hacer una vez más, por favor. Y fíjate el maravilloso versículo 20. Ahí ya no es Moisés, ahí contesta el Señor. Es un versículo clave. Dice: el Señor le respondió a Moisés: me pides que los perdone, y los perdono, dijo el Señor. Cuando yo creo que Moisés escuchó eso, como decimos en mexicano, ya la hice, lo logré, Señor, saqué de ti lo que deseaba, un perdón más, Señor. Y a veces, cuando alguien está en una terrible enfermedad, y sabemos que está grave, y el pastor ora por él: Señor, todo lo que Moisés hizo, arrimamos las características maravillosas de Dios, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, y después nos vamos a las obras, y que eres un Dios misericordioso, y que eres un Dios que perdona, y que eres un Dios que restaura. Y cuando vemos esa persona entrando en la iglesia una vez más, decimos: Señor, escuchaste mi oración. Gracias, Señor. Has dado una segunda oportunidad a fulano, a sutano, Señor. A mengana, Señor. Gracias te damos por ello. Moisés, yo creo que por dentro estaba que explotaba de gozo. Sabía que lo que Dios decía era totalmente cierto. Confiaba totalmente en su palabra. Y entonces evita una vez más, Moisés, un atentado, por así decirlo, de parte de Dios a sus propias obras. Esta es una oración magistral de Moisés. Aquí tenemos a toda una aquí tenemos a toda una nación salvada de una ruina inminente por la efectiva oración de un hombre justo. Como dice Santiago capítulo 5, versículo 16. También vemos la importancia de orar apoyándonos, ¿sí?, en la palabra de Dios. Moisés oró de acuerdo a la palabra de Dios. Tomó las palabras de Dios y las puso enfrente,
Como Él se había declarado un Dios todopoderoso, Él lo llevó. Como se había declarado Dios un Dios que lo sabía todo, lo llevó también. Como se había declarado Dios un Dios omnipresente, también lo había llevado. Y había orado de acuerdo a la palabra. Mira, este es un ejercicio que tú puedes imitar en tu casa. Tú puedes tomar cuando tú veas una oración en la Biblia, la encuentres en Salmos, en Proverbios, en Ezequiel, en Isaías, donde tú la encuentres. Tú puedes repetir textualmente la oración que está en los Salmos, que está en Isaías, que está en Proverbios, que está en Eclesiastés, donde tú la encuentres. Ora al Señor de acuerdo a su palabra. Moisés oró de acuerdo a las palabras de Dios. ¿Y qué crees que pasó? Entonces Dios, de acuerdo a las palabras de Moisés, también hizo la obra. Moisés toca el corazón de Dios. Tú lo puedes tocar también. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor por eso. En el versículo número 20, acuérdate lo que dice. Voy a regresar. Y le dice, de acuerdo a tu palabra, le dijo. Vamos a ver. El Señor, dice, le respondió a Moisés, ¿me pides tú que los perdone? Y los perdono. Esto es importantísimo, porque Dios cumple las peticiones de tu corazón. Las palabras que tú oras, Dios las toma en cuenta. Esto es algo importante, no lo olvides. Bueno, dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es ¿qué? Poderosa. Yo te invito en este día que no solamente ores por ti, ora por los demás. Ora por los perdidos que tienes ahí junto de ti. No solamente te llenes de odio y de rencor en contra de ellos, porque fíjate lo que dice el versículo que acabamos de leer. Dice, confiésense unos a otros sus pecados. Primero, Dios no puede escuchar tu oración si tú tienes rivalidad en contra de fulano sutana. No puede. Dice, y oren unos por otros. ¿Para que qué? Para que alcancen la salud, para que sean sanados, dice. La oración del justo, dice que es poderosa y es eficaz. Dar un fuerte aplauso al Señor por esta misericordia que Él tiene. Y entonces continúa el veredicto de parte del Señor. Este es el juicio del Señor. Tremendo. Sí. Tremendo. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Tuvo que haber muerte en ese momento, pero no fue para 2 millones, solamente para 10, como vamos a ver. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, dice. 10 veces ya lo habían hecho provocar al Señor. Dice, ninguno de ellos verá jamás la tierra que bajo mi juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron, ninguno, dijo, la verá jamás. Oh, qué tremendo es esto. Cuando alguien desprecia las cosas divinas,
Cuando alguien desprecia la santidad, ¿sí? Cuando alguien desprecia la bondad de Dios, tiene una consecuencia terrible. Si tú estás llenándote de dinero y piensas que es tu inteligencia, piensas que son tus habilidades y desprecias la bondad de Dios, puede ser terrible tu decisión. Si tú estás encumbrando en la ciencia y tienes ya una licenciatura, estás por terminar una maestría, un doctorado, y piensas que eres tan inteligente que no necesitas a Dios, estás muy perdido. Debe haber agradecimiento a Dios. Eso es algo importante. No desprecies a Dios. Ellos despreciaron la presencia de Dios en medio del campamento y en sus vidas también. Y estas son las consecuencias. Sigue hablando Dios, dice. En cambio, dijo, mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia, dice, que la heredará. Bueno, como vamos a ver después, 40 años después, Caleb ya tenía 80 años. Cuando Caleb escucha esta promesa, ¿sí? Yo creo que sus ojos se abrieron y dijeron, wow, la tierra que yo exploré fue Hebrón, y Hebrón va a ser mío entonces, aleluya. Y Hebrón fue de Caleb, como tú vas a ver en la historia bíblica. Un fuerte aplauso al Señor, porque Él lo que promete lo cumple, lo hemos dicho. Pero regresen, les dijo el Señor, regresen mañana por el desierto otra vez, por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. Les traje el mapa para que recordemos dónde estaban. Y se encuentran en el extremo superior, un poquito a tu mano derecha, ahí donde dice Cades Barnea, ahí junto al desierto de Sin, ahí es donde estaba el pueblo asentado. Y de ahí es donde partieron los espías. Todo esto sucede en una noche, ¿sí? Y sucede ahí en la noche, histórica y memorable, ¿sí? En Cades Barnea. Y bueno, el Señor les dice, regrésense. No van a subir, van a tener que recibir mi sentencia. Y sigue hablando el Señor. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía, juro por mí mismo que haré que se cumplan sus deseos. Mis hermanos, como les estaba yo diciendo, cuando tú estés, bueno, que siempre estamos en la presencia de Dios, pero lo que tú hablas con Dios es muy importante. Y Dios toma en cuenta, como vimos en estos versículos, todo lo que ellos han murmurado, pero también ha escuchado todas sus palabras. Y las va a tomar en cuenta, como te estoy diciendo desde el principio. Fíjate, sigue hablando Dios. Y dice, los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. ¡Qué tremendo! Dios es un Dios que perdona, pero no te equivoques. Dios también es un Dios justo. Les perdona la vida en ese momento. Perdona la vida de una multitud de 2 millones, pero ellos tienen que sufrir el juicio de sus propios actos, porque Dios es un Dios justo. No te equivoques. Si a ti no te ha alcanzado la justicia de Dios, eso no quiere decir que Dios se olvidó de su juicio, ni lo tiene tampoco ahí entreverado, empapelado. Te puedes esconder del juicio de Dios. No es así, ¿sí? Dios es un Dios que es justo, ¿sí? Y va a derramar su justicia en el momento correcto. Y estos hombres entonces están escuchando esta sentencia.
Dios es un Dios personal. Aunque habían de vagar por el desierto con los demás, tanto Josué como Caleb iban a ser los únicos mayores de 20 años que sobrevivirían hasta después de entrar en Canaán. Estos dos hombres, tanto Josué como Caleb, fueron los únicos que eran mayores de 20 años hacia arriba, que pudieron entrar en la tierra. Y bueno, la palabra de Dios dice en el 31, también entrarán en la tierra los niños que dijeron ustedes que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. ¿Te das cuenta cómo Dios escucha todo lo que nosotros decimos? Ellos en los versículos iniciales dijeron: nos has traído aquí para matarnos en este desierto, para atravesarnos con la espada, y nos has traído aquí junto con nuestras esposas y nuestros niños que van a ser botín de guerra. Y bueno, retoma sus frases el Señor en este versículo y dice lo siguiente: también entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y ellos serán los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. ¿Sí? Gracias a Dios, porque Dios es un Dios lleno de misericordia. Y los niños, ellos recibirían, ¿sí?, la bendición del Señor. Y bueno, yo le doy gracias a Dios, porque el Dios que tenemos es un Dios personal. Dios es un Dios que no emite juicios al ton y son, ¿sí? No. Dios es un Dios que nos trata de una manera personal, ¿sí? Y doy gracias a Dios por ello, porque se fijó en la fe de Caleb, y se fijó en la fe de Josué, y también se fijó en esos niños inocentes, ¿sí? Y puse aquí esta reflexión: cuánto dolor producen los líderes rebeldes en sus decisiones. Los jóvenes, adolescentes y niños son afectados sin tomar parte de su rebeldía. Gran misericordia mostró Dios al nombrarlos como herederos de la tierra prometida. Esto para mí es muy importante, porque en la historia de la iglesia se ha visto, y cuando se levanta un líder rebelde y arrastra con sus mentiras y con sus arducias, ¿sí?, a un grupo, ¿verdad? Yo he visto cómo de alguna manera no solamente se dividen iglesias, sino se dividen hogares, se dividen familias. Y yo he visto de alguna manera cómo los líderes rebeldes no han tomado en aprecio el gran dolor que pueden llegar a producir en los adolescentes, en los niños, en los jóvenes, ¿sí?, que de alguna manera habían puesto sus ojos en ellos como buenos líderes. Acuérdate que cuando Moisés escogió estos 12, se fijó en Moisés fue el que los escogió, pensando en que iban a ser hombres prudentes, hombres sabios que pudieran tomar buenas decisiones. No fue una mayoría, no. La Biblia no relata ni un solo ejemplo de la elección de un líder, ¿sí?, ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, por votación de mayorías. Así no es con Dios. Con Dios a veces el que menos piensas, ¿sí?, y a veces los que menos quieren son los que son llamados y son elegidos para tomar cargas de parte de Dios, ¿sí?
Y así sucedió en esta ocasión. Moisés eligió estos 12 pensando iban a ser buenos líderes. Pero resultó que 10 de ellos estaban llenos de incredulidad, se dedicaron a murmurar y cayeron en rebeldía. Y estos niños estaban de alguna manera en esas contradicciones de adultos que muchas veces ellos no se pueden explicar. ¿Cómo es que no se pueden perdonar? Dicen los niños. ¿Cómo es que ellos no pueden dirimir sus diferencias? ¿Sí? Pero yo le doy gracias a Dios. Cuando yo estaba leyendo esto, estaba diciéndole: Señor, gracias, porque tú sí te acuerdas de los niños, te acuerdas de los inocentes que fueron llevados a una rebeldía sin de alguna manera tomar conciencia de lo que hacían. Muchas veces me han llegado a decir jóvenes y niños: mi iglesia se dividió y mi padre acá y mi madre allá, ¿qué es lo que hago? ¿Puedo venir? ¿Puedo irme? Y tengo que tomar la sabiduría de parte de Dios para dar un buen consejo, ¿verdad? Pero Dios se acuerda de esta generación y Dios permite que ellos, quienes habían recibido de parte de sus padres un mal presagio de que iban a ser botín de guerra, Dios dijo: no, nada de eso. Ellos van a ser salvos, aunque van a caminar 40 años en un desierto de una manera inmerecida quizá. Cuánto dolor y cuánto atraso causa un mal líder en todas partes, en la iglesia, en su casa, en el trabajo, etcétera, donde tú lo quieras ver. Un líder que se levanta en contra de la autoridad que tiene, cuánto dolor causa. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto durante 40 años. Los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto, cargarán con toda esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Anoté cuánto dolor producen las decisiones de los malos líderes. Pueden provocar la muerte prematura ante la presencia del Altísimo y pueden provocar confusión y falta de avance en toda una multitud. Pueden afectar a sus generaciones. Por favor, hermano, por favor, si Dios te llama para ser un líder en un ministerio, que tu dependencia total esté en las manos de Dios. Por muy sabio que tú seas, es necesario que tú te mantengas sujeto a la voluntad de Dios, sujeto a la autoridad de Dios. La exploración del país, dijo el Señor, duró 40 días. Así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuestas su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo, dijo el Señor. Oh, qué terrible. Nadie quiere ser enemigo de Dios con estas terribles consecuencias. Sí. 40 años. De aquí, de este versículo, surge el título de mi lección. Le puse ahí 40 días o 40 años. A unos hombres les bastó 40 días para decir: es una tierra esplendorosa, como decía Josué y Caleb. Estamos por invadir una tierra que nos pertenece, que les pertenece a nuestros patriarcas, porque la gloria postrera será mejor que la primera, dicen los fieles. Sí podemos, avancemos. El Señor está con nosotros. No puede estar con los idólatras, con los hechiceros. No puede estar con los fornicarios, los adúlteros, los borrachos, los drogadictos. El Señor está con nosotros.
¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Una cuarentena de 40 días? ¿O una cuarentena de 40 años muriendo en el desierto? Acuérdate, 40 es un periodo de prueba y de comprobación. ¿Qué vas a sacar de esa prueba? ¿Un mejor cristianismo? ¿Mayor fidelidad al Señor? ¿Mayor devoción? ¿Mayor postración? ¿O vas a ser un rebelde, un murmurador, un incrédulo? Yo espero que esta cuarentena te sirva para ser mejor cristiano. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo, dijo el Señor. El alto costo de romper un pacto con Dios es tremendo. Cuán duro y peligroso es para una persona o un pueblo romper un pacto con Dios. Dios no abandona a ninguna persona. Eso es importante, a menos que esa persona o ese pueblo haya abandonado al Señor. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad empezara a murmurar. ¿Qué crees que pasó? El Señor, sí, toma un juicio tremendo, un juicio sumario. Y dice aquí este versículo: por eso los responsables de haber difundido ese falso informe acerca de aquella tierra murieron, dice aquí la palabra de Dios, murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. Así es de que ese día, esa noche, hubo 100 varones de los que eran líderes muertos por ese atentado en contra, ¿sí?, en contra de la fidelidad de Dios. Le faltaron respeto a la omnipotencia, a la omnipresencia y a la omnisciencia de Dios. Y ese mismo día hubo muertes, ¿sí?, por esta consecuencia. Dios mandó una plaga y esa misma noche tuvieron que enterrar a los primeros 10 de esos muertos. Iban a morir 600,000 en 40 años, pero esa noche tuvieron que enterrar a los principales, que eran esos 10. Y yo he visto que la muerte, sí, es un juicio prematuro de la rebeldía. Esto me da hasta escalofrío. Cuando yo encuentro un hombre que se levanta en contra de la iglesia, empieza a murmurar en contra de los hermanos, en contra de la iglesia, me dan escalofríos, porque ¿sabes qué? Muchos de ellos están buscando un juicio sumario. Y bueno, aquí anoté el pago de los escarnecedores. Escarnecer es burlarse de las cosas sacras. Nótese cuánto provoca a Dios quienes contribuyen a formar una falsa imagen de la fe o de la iglesia, ridiculizándola, haciendo surgir prejuicios contra ella o dando ocasión a quienes buscan pretexto para ello. Esto es algo terrible, ¿sí? ¿Quién se levanta en contra del liderazgo? ¿Sabes qué? Yo ya no quiero escuchar, no van a provocar mi ira, ni mi enojo, más bien provocan mi miedo. Aquellos que no quieren caminar, aquellos que no quieren tomar un trabajo, una obligación, una responsabilidad en la iglesia, y que lejos de haberlo hecho se ponen a murmurar, a mí me causa miedo, eso me causa miedo. Sí. Porque no podemos atentar contra el Señor. Sí. Cuando a ti te depositen un trabajo, cúmplelo, acota hasta sus máximas consecuencias ese trabajo y con devoción hazlo. Sí. Porque es del Señor. No te pongas a murmurar. Si tu líder está mal, no te quejes con tu vecino, quéjate con Dios y dile: Señor, estoy mal yo, está mal mi líder. Si está mal él, cámbialo, pero no murmures, mucho menos formes parte de un grupo de rebeldes. Esta es una lección muy fuerte que el Señor da en este desierto. De todos los hombres
que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné. Cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Así puede pasar. Ninguna sesión de rebeldía causa regocijo. Debe haber un respeto irrestricto a la autoridad. A la autoridad civil, a la autoridad en el trabajo, la autoridad en la casa, autoridad en la iglesia. Si tú estás sufriendo injusticias, ve con Dios. No hagas un motín de murmuración, no hagas un motín de rebeldes. Las consecuencias pueden ser terribles. Yo espero que después de esta cuarentena solamente te toquen 40 días como estos espías, aunque ya llevamos más, pero después de esta cuarentena tú puedas decir: estamos listos para tomar la tierra prometida que el Señor tiene para nosotros. Inclina tu rostro y vamos a dar gracias. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra que has traído a nosotros. Este pueblo pasó una cuarentena, Señor. Unos pasaron una cuarentena de 40 días para probar su fe, y otros tuvieron que viajar 40 años en un desierto. Señor, no queremos quedarnos tirados en una cuarentena en un desierto. Queremos, Señor, queremos apropiarnos lo que tú tienes para nosotros. Esperamos mayores bendiciones todavía después de salir de esto, porque hemos confiado en que todo lo que tú nos has dicho es verdad. Somos tus hijos, Señor, y sabemos que tendremos bendiciones tuyas. Padre, gracias por la vida que nos prestas. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos veremos, primero Dios, el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor esté con ustedes.